Y da la hora, 3:30. Porque sabemos que la prevención es tu mejor aliado. Presentamos Hablemos de Salud con el doctor César Olaya. Tu bienestar, nuestro compromiso. Muy buenas tardes, 3:30 de la tarde en punto. Hablemos de salud con el doctor César Olaya. Empieza en este momento. Qué bendición, qué lindo sol salió hoy día. Aunque todavía el día está un poco frío en las mañanas, pero ya a esta hora caliente y hace calor. Así que hoy día tenemos un programa especial porque vamos a hablar sobre algo muy común que probablemente muchas mamás están sufriendo con sus pequeños o papás. Y es cómo sé si mi niño presenta alguna alergia a su alimento o a un alimento. ¿Existen alergias a los alimentos? Yo sé que esto les extraña, pero efectivamente existen alergias alimenticias. Para ello, hoy día hemos invitado a la licenciada en nutrición Antonella Corpancho. ¿Cómo estás, Antonella? Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, doctor. Estamos contentos. Estamos en televisión 25.1 HD. Además, ya saben, en radio 100.1 FM, 660 AM en todo el Perú. También, ya recuerden que YouTube y Facebook Live también nos pueden estar observando o escuchando en la radio y con mucho gusto. Este tema me parece muy importante porque muchas veces los padres no sabemos qué está pasando con nuestros hijos y probablemente lo que su pequeño tenga es una alergia a algún alimento. Entonces, por eso es importante saber sobre este tema. Según las estadísticas, dice que más o menos entre el 6 y el 8% de los niños menores de 3 años tienen al menos una alergia alimentaria. La cifra puede variar, obviamente, según la región y cómo hacer el diagnóstico, pero el 90% de estas alergias en niños se deben a 8 alimentos principales. Hoy día la licenciada Antonella nos va a ayudar un poco. Lo más frecuente: leche, huevos, maní, frutos secos, trigo, soya, pescado y mariscos. Interesante porque alergia a la leche. ¿Se imaginan un pequeño alergia a la leche? ¿Qué hacemos con un pequeño que dice la mamá: doctor, mi hijito tiene una alergia y no sé? Uy, señores, alergia a la leche. Muchos se van a desesperar y van a decir: ¿y ahora qué le doy? ¿Cómo va a crecer? Hoy día vamos a conversar un poco al respecto. Recuerde que este tema de alergias alimentarias son muy importantes porque los pequeños son los que sufren con este tema. Cuando uno está grande, un adulto, una persona pues así como yo de 58 años, chibolo todavía, no, chibolito, gracias, Antonella. Te vamos a seguir invitando. Entonces, claro, obviamente yo me doy cuenta, mira, ¿sabes qué? Como pescado y me enroncho. Alergia obviamente al pescado, ¿no es cierto? Pero cuando son pequeños es muy difícil. Antonella, qué difícil es diagnosticar una alergia alimentaria, ¿no? Sí, muy cierto todo lo que usted menciona, doctor. Por ejemplo, estas estadísticas que hablan de entre el 5 al 8%, generalmente son en niños menores de 5 años, ¿sí? Ahora, hay que diferenciar bien qué es una alergia alimentaria de una intolerancia alimentaria. Es diferente. Porque todos los alimentos o los grupos de alimentos que usted ha mencionado, como el huevo, la leche, los frutos secos, el pescado, la soya y demás, pueden tener alergias que generalmente son a la proteína de ese alimento. Y la intolerancia es cuando nuestras enzimas no funcionan como deberían funcionar, en el caso, por ejemplo, de una intolerancia a la leche de vaca, ¿sí? Ajá. Que es intolerancia a la lactosa. Ya. Porque nuestra enzima, que es la lactasa, no funciona de manera correcta y se da esta intolerancia. Entonces, hay algunos papás que confunden esta información y nos dicen, por ejemplo: ha presentado una alergia. Y yo le digo: ¿cuáles son las características? Y me dicen: no, le cayó un poquito mal y ya no más. Y digo: sintió esa sensación de picozón, se le salió ronchas, alguna otra más. No, me dice, solamente un problema gastrointestinal, ¿no? Los famosos cólicos. Gases. Y no más. Gases, dispepsia, que es como que el tema de que hay un dolor abdominal, pero
yo le digo, hay que diferenciar bien qué es una intolerancia de una alergia. Generalmente una alergia suele ser, digamos que cuando no se controla, suele ser mucho más riesgoso, ¿no?, que una intolerancia. Porque a veces se confunden también, ¿no? Entonces, entiendo que es fácil, bueno, para un profesional de salud poder distinguir lo que es alergia a una intolerancia. De repente, si yo tomo se me ocurre, una aspirina y me molesta el estómago, eso más es un tema digestivo. Es un tema digestivo, ¿no es claro. cierto? Pero si yo tomo una aspirina y me enroncho, me pica el cuerpo, ya esa es una alergia. Claro, que son, ¿no?, alergias medicamentosas, ¿no? Claro, y esto parecido sería en el tema de los alimentos. Exacto. Hay que diferenciar que, por ejemplo, las alergias alimentarias se relaciona el sistema inmunológico, está involucrado el sistema inmunológico, ¿no? Entonces, nuestro sistema inmunológico va a reaccionar como si este alimento fuera a causarle un daño, ¿no? Ajá. Entonces, por ejemplo, llega el consumo del huevo de repente a los 6 meses, introduciendo o empezando la alimentación complementaria, y este consumo de huevo me empieza a generar una reacción alérgica, que empiezo a ver pequeñas puntitos en ronchas en el rostro del bebé, incluso en la boca, ¿no? Y esta sensación de urticaria, que es la picazón que existe, ¿no? Que son como que los síntomas más característicos. Ahora, también puede ocurrir que cuando es una alergia, digamos que mucho más grave, da una anafilaxia. Entonces ya y es un tema que si no se controla a tiempo, es muy perjudicial para el niño, ya que hay la sensación de asfixia que se empieza pues, en este caso el niño, porque estamos hablando puntualmente en niños pequeños, entonces hay que llevarlos pues inmediatamente a un centro de salud para que le apliquen el tema de la adrenalina y demás, ¿no? Es una emergencia. Es una emergencia. Claro, les cuento que yo tengo alergia a la aspirina, por ejemplo. Oh. Entonces, en algún momento yo he consumido el famoso ácido acetilsalicílico y me ha producido pues el ronchamiento en los párpados, la picazón, y como dice la licenciada, se empieza como a cerrar la garganta, produce como un espasmo bronquial, se llama edema angioneurótico, así se llama, y esto es grave, tuve que llegar a la emergencia que me pongan un corticoide. O sea, ¿hasta ese nivel puede llevar una alergia alimentaria? Si es que no es controlada, definitivamente puede ocurrir. Son muy pocos los casos porque por lo general cuando se inicia la alimentación complementaria se hace la pauta, se hace la sugerencia, tanto los pediatras o como los nutricionistas, es de que se tiene que probar el alimento en un promedio de 2 días, máximo 3 días. Si no se ve una reacción alérgica, quiere decir que el niño no empieza con estas ronchitas y con esta urticaria, que es esa picazón, quiere decir que es como que un check, no presentó alergia. Por lo general se hacen separados los grupos de alimentos con potente carga alergénica. Usted muy bien lo mencionó, la leche, el huevo, principalmente el pescado, porque frutos secos solemos recomendar a partir de los 7 u 8, porque son los que tienen más carga alergénica, ¿no? Los frutos secos. Los frutos secos. ¿Cuáles son los frutos secos? Ahí está la pecana, el maní, principalmente el que tiene mayor carga de alergias es el maní, ¿no? Porque tiene un componente que es el ARH1, ARH2 y que son sus componentes de proteínas que suelen causar las alergias. Ok, ese ARH1 son sustancias que son sustancias que están dentro de este maní, que son las que producen esta alergia. Por ejemplo, si estamos hablando de la leche, está la caseína, que es la proteína de la leche, ¿no? Y así sucesivamente cada alimento tiene su propia proteína, tanto vegetal como animal, que es el que genera esta reacción alérgica. Hoy día o ayer, creo, en la tarde, tenía una jovencita que me dice que tuvo una alergia cuando adulta, obviamente, estamos hablando de niños, pero esta es una paciente adulta de 20 y 22 años, me dice, doctor, me dio una alergia porque comí una sustancia que yo no sabía que tenía maní. Yo soy alérgica al maní y comí algo que tenía maní y no me lo habían dicho. Y me enronché, me dio ese que le faltaba el aire, terminé en una emergencia. Me dice, doctor, de ahí le agarré un miedo a las comidas, ahora ya no quiero comer casi nada. Entonces, en un adulto es fácil de repente detectar, pero en un niño qué complicado y qué difícil. Yo leía de que alergia a la leche, pero asumo que no es leche materna, ¿verdad? No, existen casos muy atípicos, o sea, poco usuales, que sí se pueden presentar
alergias a la leche materna, pero principalmente se empieza con un tipo de dieta especial a la mamá. Entonces se le cambia todo el tipo de alimentación que tiene la mami, entonces se le quitan los alimentos con mayor carga de alergias, pescado, huevo, leche y demás, y se va viendo que hay una mejora se acepta mejor el bebé, ¿no? Ujú. Pero sí hay niños que cuando presentan estos casos se le tiene que cambiar por un sucedáneo de leche materna, generalmente de proteína de arroz. Ok. Pero son casos bien puntuales, no son muy comunes, ¿no? Pero sí se ha dado. Pero cuando se mejora mucho la dieta de la mamá, para evitar esos alimentos con mucha carga alergénica, pueden mejorar y la mami hace que esta leche sale, digamos que de un componente con menos carga y lo tolera súper bien. Es muy difícil predecir si va a ser alergia. Sí. Podríamos decir que de repente, bueno, yo no creo fácil y tampoco saludable que a todos los niños hay que hacerle un test para ver si es alérgica o no. O sea, como no es tan común, en cualquier momento podría empezar una alergia. Podría presentarlo, exactamente. Ahora, lo que se sugiere como recomendación por parte de las distintas sociedades de pediatría y en el tema de nutrición es no adelantar la alimentación complementaria. Porque hay que recordar que el cuerpo humano es mágico y tiene sus etapas y sus momentos para poder, digamos que producir ciertas sustancias, ¿no? Entonces, el bebé nace perfectamente y tiene de 0 días de nacido hasta los 6 meses en terminar de formar este sistema digestivo, sobre todo con las enzimas digestivas y con todos los componentes que van a ser necesarios para que cuando llegue este alimento, que es la alimentación complementaria que va a complementar a la leche materna o al sucedáneo en el caso que no consuma solo leche materna, y puede digerirlos de una forma adecuada. Ujú. Pero ¿qué pasa? Cuando se retrasa mucho, doctor, ya se ven que los últimos estudios dicen, por ejemplo, el huevo, el pescado y tal cosa, genera alergia. Entonces, la política de antes o lo que se hacía antes, vamos a dárselo después del año. ¿Y qué pasa? El retrasar mucho estos alimentos no permite que el cuerpo pueda sacar, digamos que sus propias enzimas o sus propios anticuerpos para reconocerlo como un alimento bueno. Porque cuando llega un alimento que me genera a mí alergia es porque mi cuerpo siente que este alimento me está haciendo daño. Ujú. Entonces yo genero una sustancia de reacción. Correcto. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué se está recomendando ahora? Ir introduciendo de a pocos, pero en esta ventana de oportunidades que es de 6 meses hasta el año. Porque si nosotros retrasamos mucho, ¿qué pasa? Que sí se pueden presentar, porque el cuerpo no lo conoce como algo nuevo, sino como un elemento extraño y genera una reacción. Una reacción, un rechazo. o Un algo por el rechazo. estilo. Ok. Bueno, queridos amigos, estamos aquí en Hablemos de Salud con el doctor César Olaya y entrevistando a la licenciada Antonella Corpancho, licenciada en nutrición. Hablamos sobre cómo sé si mi niño presenta alergias a un alimento. En esta primera sección, recuerden que estamos entrevistando y conversando con la licenciada, y en la segunda etapa pueden hacer sus preguntas, y para eso ya saben que tenemos los números 01613 1709, 01613 1701, además del WhatsApp 947 246 545, 947 246-545 es el WhatsApp. También por YouTube o por Facebook pueden hacer su consulta, su pregunta a la licenciada. Recuerden que Betel te acompaña. Bueno, es impredecible saber si va a tener una alergia. Sí. Y a veces cuando empiezan a comer, de repente le dan varias cosas de comer y empieza a enroncharse el niño. ¿Cómo saber a qué hizo alergia? Exacto, por eso la recomendación principal es introducir un alimento con carga alergénica solo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo voy a introducir el huevo, le doy el huevo solo, porque si le voy a dar huevo, pescado, o de repente, bueno, en estas dos cosas, ¿no? Maní. Porque trigo, bueno, claro, podría ser maní, pero ya van en diferentes meses, ¿no? Y obviamente siempre hemos hecho la recomendación en el tema de los lácteos que no se deben introducir antes del año, porque la proteína de la leche, que es la caseína, es de mayor volumen, mayor peso. Entonces eso sí podría generar un daño en el tema de
del bebé que se presentan los famosos microsangrados, ¿no? Entonces es ahí donde siempre se hace el hincapié y la introducción de que los lácteos, llámese leche, yogur o queso, no se deben introducir antes del año. Porque más que la carga alergénica que se le puede dar, es el tema de que la caseína presenta un mayor peso y hace que este intestino, que tiene que digerir de una u otra forma, no lo digiere de esa forma adecuada y ahí es donde se presenta el daño. Es por ello que se hace la sugerencia que a partir del año recién se podría, ¿no? Eso es por un lado. Y también aplica mucho y sirve mucho cuando uno hace estas entrevistas nutricionales, estas anamnesis, y se le pregunta a los papás, ok, ¿alguno de ustedes presenta algún tipo de alergia? Cuando papá y mamá no presentan, por lo general no hay cargas alergénicas, pero cuando se ha visto que a veces o mamá es alérgica al pescado, o papá a los mariscos, o a ciertos grupos de alimentos, no siempre, porque no es una regla, pero a veces se heredan. Entonces es como que existe será un gen recesivo que hace que el niño pueda presentarlo o no. Entonces se dice que sí se tiene que tener mayor cuidado. Por ejemplo, si mamá es alérgica al pescado, se le dice, ok señora, usted le va a dar esta introducción de una cucharada del pescado de tal forma, pero a la primera reacción observe. Porque no va a esperar pues que el niño esté todo congestionado, con este tipo de alergia ya mayor que podría ser una anafilaxia que tendría que llevarlo a la emergencia. Recordar que la licenciada ha dicho bien claro, una cosa es alergia y otra cosa es intolerancia, ¿verdad? Exacto. Puede haber intolerancia a la lactosa. Sí. Y lo primero que produce son gases. Gases, diarreas, dolor abdominal, e incluso mareos, vómitos, ¿no? Intolerancia al gluten. Exacto. La intolerancia al gluten no es muy común, pero digamos que se ha visto muy en moda, porque he estado leyendo un poco de las literaturas y mencionan que en población, digamos que latinoamericana, no tenemos, digamos que esa tendencia a ser intolerantes al gluten. Más que nada las poblaciones europeas son las que tienen más tendencia a tener esta intolerancia. Pero ¿qué pasa? Que se ha visto que cuando hay dietas libres de gluten, la aceptación es mucho mejor, sobre todo en casos muy puntuales como té y demás, pues, ¿no? Ok, nos hemos vuelto medios europeos porque ahora en las redes sociales se ha puesto de moda, ¿quieres bajar de peso? No comas gluten. Yo digo, pero ¿por Es qué la no proteína del trigo. Pero ¿por qué no quiere comer gluten? No, porque me han dicho que engorda. Le digo, si es alérgica al gluten, Exactamente. no lo coma, pero si no, no tendría nada que ver. Exacto. Ahora, por ejemplo, nosotros por lo general somos intolerantes a la proteína del gluten, ¿sí? Ahora, el gluten presenta un tipo de sustancia que es la glidina, que es la proteína del trigo, que son casos muy raros, doctores, que Y en Perú, menos. Que en Perú, exacto. Entonces, cuando uno le explica a la población, ¿no? De repente son ascendentes, le digo, no sé, papá, mamá, europeos, ¿no? Y cuando te dicen no, entonces le digo, pero usted ha probado, le ha causado, no, pero es que siento que le cae pesado. Ya. Entonces yo le digo, pero bueno, habría que dar en menor cantidad, hay que ver la frecuencia y todo. Ahora, una cosa es un tipo de trigo no procesado, a diferencia de un producto ultra procesado que ya sí tiene componentes como exceso de azúcares, el tema de sodio y demás, ¿no? Los colorantes y demás, que sí generan pues este tipo de reacción. Que obviamente es por toda esa carga que contiene. Entonces, si obviamente voy a dar una bomba de colorantes, cantidad de sodio y demás en un niño pequeñito, generan, pues muchos a veces llegan y dicen, es alérgico al chisito. Y yo le digo, pero un niño qué le menor de dices? 5 años no debe consumir eso. Entonces son productos, ¿no? O estos productos ultraprocesados que se sugieren que no se deben brindar en niños pequeños. Aquí. Gaseosas. Los colorantes podrían Alergia. presentar cierta alergia, porque hay una alergia que se da, por ejemplo, algunos presentan, porque son casos muy raros, a la fructosa, ¿no? Y hay bebidas que vienen endulzadas con fructosa. Las famosas cajitas de frugo, de repente. Las cajitas de, jugos, de los ¿no? jugos en caja, ¿no? Que a veces tienen preservantes. Sí. Y en las gaseosas, los colorantes pueden producir alergia. Claro, pero generalmente, como le digo, es por el tema de colorantes, es por el tema del otro compuesto más en sí que el mismo alimento, ¿no? Que a veces los dan combinados, ¿no? Entonces se me ocurre, algo muy natural junto con un alimento muy procesado y le echan la culpa al alimento natural.
Pues yo he tenido en consulta algunos casos pues que me dicen, pero solamente inició con zapallo y se enronchó, me dicen. Es alérgico al zapallo. Entonces yo le muestro y le digo, bueno, solamente las alergias como tal se dan en distintos grupos, ¿no? Hay casos muy, pero muy atípicos, pero no suelen presentarse, ¿no? No es común alergia al zapallo. No. Generalmente a veces se olvidaron que le mezclaron con otro tipo de alimento y a veces le mezclan de repente con alguna otra proteína animal. Huevo, yema de huevo. Por lo general el huevo, ¿no? Entonces yo le digo, o fue eso o fue el otro. Entonces hay que, poder darle el alimento que no ha presentado una alergia antes, por ejemplo la papa amarilla o alguna fruta, y combinarlo con el alimento nuevo para ver a qué fue, ¿no? Okay. Y ahora hay especialidades que se encargan de ver esto, como usted mencionó. Sí. Si yo le doy a mi hijo a partir de los 6 meses huevo y pasa un año y nunca hizo alergia al huevo, ¿podría después de un año, 2 años hacer alergia al huevo? Si al comienzo no hizo alergia, ¿no? Por lo general las alergias se muestran a temprana edad, generalmente se dan al inicio, y las más comunes que desaparecen, según la literatura, es la del huevo y la de la leche. O sea, si hizo alergia al huevo no significa que nunca más va... No. En algún momento podría... Sí, claro, o sea, se puede, digamos que, no es que se revierta del todo, pero digamos que el niño empieza a madurar, ese sistema inmunológico se madura, entonces vuelve a tener, como yo le digo a los papás, no es que presentó su reacción alérgica y no le vuelve a probar nunca más, ¿no? Obviamente los alergólogos son los que se encargan de ver las pautas y todo para que sean más puntuales, pero la recomendación es se le vuelve a probar en 15 días, si no ha generado un tipo de alergia pues grave, ¿no? Ajá. Y es como que el cuerpo se va adaptando, porque tiene que este sistema inmunológico responder, para que no lo sienta como que este alimento que es bueno presente algún tipo de reacción. Sí, si un pequeño, menos de 3 años, hace alergia al huevo, podríamos decir, ya, como hiciste alergia al huevo, ya Nunca más le doy. Nunca más le doy. No, o mejor le damos huevo de codorniz. También podría ser alergia cruzada con huevo de gallina con Claro, de codorniz. porque la proteína es la misma, ¿no es cierto? la proteína. No porque hizo alergia al huevo de gallina, significa, No entonces, vaya a ser al codorniz, no. Habría que tener bastante La cuidado. diferencia entre el huevo de gallina y el huevo de codorniz es la cantidad de colesterol. El huevo de codorniz tiene más cantidad de colesterol que el huevo de gallina. Ujú. Pero en proteínas es exactamente lo mismo, O sea, solo podría que ser... uno son dosis más pequeñas, ¿no? Ok, Por la podría ser cantidad. alergia, ¿no? Ujú, Claro. sí. Ok. Y alergia al pescado. ¿Se le puede dar pescado a un niño? Sí, claro. Hay un miedo grande de darle pescado a Hay los un niños mito. menos. Hay muchos mitos en cuanto a la alimentación. Vamos a quizás en alguno de los programas a ver todos los mitos y verdades de los alimentos, pero uno de los mitos es no le des pescado porque va a presentar alergias, porque eso es como que una cultura, ¿no? Que vienen y nos dicen no le des al inicio, ¿no? Y en realidad no, porque la literatura y ya la sociedad de pediatría nos dicen que este alimento que es con una proteína muy magra, obviamente la cantidad tiene que ser mucho menor por el contenido de sodio que tiene y la frecuencia, ¿no? De 1 a máximo 2 veces por semana, en algunos de los casos 3, pero se tiene que dar. O sea, y se tiene que menos de un año observar. sí puede comer pescado. Sí, claro, generalmente la recomendación en introducción de alimentos en alimentación complementaria es iniciar con pescado. Se inician con absolutamente todos los grupos, a excepción de los lácteos, que ya lo hemos mencionado, y a excepción de los azúcares simples, ¿no? Entonces no va ni sal ni azúcar, y ahí incluyendo los azúcares está la miel. Porque la Miel de miel abeja. es porque puedan tener trazas de polen, ¿no? Y el polen sí es un producto alergeno, ¿no? Ok, Betel te acompaña, ya saben, queridos amigos. Estamos en el 100.1 FM, estamos en el 660 AM. Además, Betel Televisión, 25.1 HD. Así que ahora nos pueden ver, no solamente nos escuchan, también nos ven. Nos pueden ver por YouTube, por Facebook y en unos instantes vamos a abrir las líneas telefónicas para que le puedan hacer las consultas a la licenciada. Mire, qué tan interesante es ese tema de las alergias. Ya nos dijo muy clarito, no es lo mismo alergia que intolerancia, se puede confundir. Es muy grave que un niño haga una anafilaxia, que es una alergia grave, con algún alimento. ¿Es frecuente y es grave? Sí, doctor, definitivamente la anafilaxia pone en riesgo la vida del niño porque si no se trata a tiempo y si, por ejemplo, ese niño estuviera en la escuela
y no saben cómo tratarlo, el niño podría llegar a morir, ¿no? Es peligroso. Es grave. Y una cosa importante, de repente, no sé si en las alergias alimentarias, le digo porque me pasó con el tema del ácido acetilsalicílico, que la primera reacción es pequeña. La segunda vez que la tomé, la reacción fue muy rápida o más rápida y más aparatosa. Va a depender la dosis también, claro, pues, ¿no? entonces, la si alguien, cantidad que coma. Entiendo, vamos a suponer que sea por el huevo. Le dan huevo al niño y empieza a enroncharse un poquito. La segunda vez que le den huevo, de repente se enroncha mucho más y va rápido, es más peligroso. Podría ser una reacción mucho más rápida. Ahora, el detalle es que si yo ya identifico que mi niño es alérgico, porque para que sea alérgico tiene que venir con un diagnóstico del alergólogo. Entonces, diferenciando las intolerancias, que son muchas, porque hay intolerancias, son muy parecidas, ¿no? Intolerancia a la lactosa, intolerancia al gluten, incluso dentro de las intolerancias es ahí donde nosotros podríamos ver incluso estos endulzantes que son el sorbitol, ¿no? Que también son intolerancias que se dan. Entonces, tenemos, digamos que síntomas muy parecidos, pero ya la alergia presenta pues esta urticaria que es mucho mayor, ¿no? Entonces tenemos que recordar cuando sentimos que un alimento nos cae pesado, hay estos retorcijones, estos dolores, más que nada a nivel abdominal, no comprometen el sistema inmunológico, es intolerancia. Ok. Y cuando ya comprometen el sistema inmunológico, que yo ya siento que estoy como falta el aire, me falta el ronchas. aire, que se está como asfixiando, y ya es un tema de alergias. Okay. Y es por eso que si ya el familiar reconoce y sabe, por ejemplo, que Pepito tiene este tipo de alergia, tiene que ir, digamos que con su letrerito para todos lados. Tener la advertencia. Exacto, en los cumpleañitos a veces hacen los famosos panes con pollo y les ponen trocitos, por ejemplo, de pecana. ¿Y si el niño es alérgico a la pecana? Y podría tener un accidente grave y no saber de qué se trata. Exacto. Y si le dan, por ejemplo, un tipo de sanduchito y le dan un triple con huevo. Y es alérgico al huevo. Entonces todas esas cosas se tienen que comunicar, tanto en las escuelas o en las reuniones familiares, para que la persona, por lo general, o lleve algunos snacks para que no se le antoje, o simple y sencillamente sepa y pregunte sin tener un tema de vergüenza, de decir lo que contiene, ¿no? Porque a veces hay salsa, un poco ¿no? complicado, ¿no? Sí, pero más que nada en adultos ya lo pierden un poco. En adultos es más sencillo. Pero un niño nunca te pregunta qué contiene lo que le estás dando, ¿no? Confía. Bueno, es verdad. Sí. Muy bien, estamos con la licenciada Antonella Corpancho y estamos hablando sobre cómo sé si mi niño presenta alergia a algún alimento. Estamos en Betel, empezamos después de la pausa el segundo bloque donde van a poder hacer las preguntas que ustedes consideren necesarias. Estamos en el teléfono 01-613-1709, 01-613-1701 y el WhatsApp, que hasta ahora estoy esperando el jingle de las entre notas, 947-246-545. Así no es, ¿no, Milka? 947-246-545. Los que me ven por televisión saben que estoy haciendo la coreografía del WhatsApp. Así hacen las chicas de Entre Notas. Así que ya saben, tras la pausa, seguimos con la licenciada Antonella hablando de las alergias alimenticias. No se mueva, una pausa. Ya volvemos con Hablemos de Salud. Consulta a los especialistas. Llámanos al 01-613-1701 o al 01-613-1709. También puedes escribirnos al número de WhatsApp 947-246-545. Estamos aquí para ayudarte. En Lima, sintoniza Betel Radio en los 660 AM. Aprendamos juntos más de nuestra Biblia de valores. ¡Sí! Datos curiosos de la Biblia y consejos de nuestro buen amigo el Grillo. Sintoniza los lunes, miércoles y viernes a partir de las 4:30 de la tarde. Porque nosotros también tenemos nuestro espacio. Escúchalo, solo por Betel te acompaña. Continuamos con Hablemos de Salud. Consultas al especialista. Regresamos después de esta pausa. Ya saben, Betel te acompaña y de verdad
Esperemos que estas entrevistas que hacemos diariamente les sirvan mucho para el tema de prevención. Y en este segundo bloque, como cada día que tenemos nuestro programa, abrimos los teléfonos para poder conversar, o que ustedes conversen con la licenciada y puedan preguntar lo que consideren necesario. Ya saben, estamos hablando de alergias alimenticias. Estamos en televisión en 25.1 HD, estamos además en el 100.1 FM, en 660 AM, en YouTube, en Facebook, y así seguimos creciendo gracias a Dios, para gloria para Él, por esta bendición de estar también en televisión, en radio. Y bueno, tenemos algunas preguntas para la licenciada. Dice: buenas tardes, doctora. Hija de 15 años, cuando viajo al Cusco le salen muchos granos rojos, le pica demasiado, no se puede viajar con ella. ¿Qué puedo hacer? Saludos desde Arequipa. Cuando viaja dice que se enroncha. Pero no habla específicamente por algún tipo de alimento, ¿no? No, ahora también no. Hay las dermatitis atópicas, ¿no, doctor? Claro, el frío. El frío, exacto, De el repente, polvo. podría ser algún alimento que no se dan cuenta, ¿no? Quien ha viajado al Cusco, yo viajé el 28 de julio, un poquito antes de Fiestas Patrias, y lo primero que uno llega es mate de coca, y empieza a tomar mate de coca. De repente por ahí podría tener una alergia, algún ¿no? tipo de sustancia. Podría ser. Alergia al chocolate. Al cacao sería, pero no son muy comunes, son muy comunes. Por lo general, las alergias, como le digo, podría ser una intolerancia, sí, pero así como alergia al cacao, que sea algo común, no. Ok. Bueno, le decía porque mi hija pequeña, pequeña digo, ahora ya tiene 16 años, pero cuando estaba pequeña, en algún momento ella misma se dio cuenta que cada vez que comía chocolate, le salían ronchitas en la cabeza, me decía, me pica la cabeza, y le salían pequeñas ronchas comiendo chocolate. Estoy hablando de 6, 7 años, ¿no? Entonces fue motivo para decir, no puedes comer chocolate, y ella se moría por ganas de comer chocolate, no podía. Ahora ella puede comer chocolate y no le pasa nada. Pero por eso... habría que ver si era chocolate puro, o tenía maní, o tenía frutos secos. Ah, claro, puede haber sido por... Porque creo que era con maní. A veces, por lo general, cuando me han llegado pacientes y me dicen, es alérgica al chocolate, y le digo, ¿su chocolate cómo es? Chocolate con maní, chocolate... Ah, no, sí tenía algo de frutos secos o maní. Le digo, entonces, habría que ver si es realmente al fruto seco o al chocolate en sí, ¿no? Correcto. Ya saben, queridos amigos, los teléfonos están abiertos para ustedes, 01613-1709, 01613-1701. Y el WhatsApp, para que manden la pregunta, no para que llamen, por favor, escríbanos al WhatsApp 947-246-545. 947-246-545 para su consulta o su pregunta. Y si estás viéndonos por YouTube o por Facebook Live, ya sabes, también puedes dejar ahí tu pregunta, tu inquietud para la licenciada Antonella, hablando de alergias alimenticias. Muy bien, tenemos otra pregunta. A ver. En la posta me dijo que es alérgico, no sé qué es eso. Ah, perdón, era a continuación, perdóneme. Doctora Olaya, buenas tardes. Le escribe Robert de Pueblo Libre. Saludos a usted y a su invitada. Mi pregunta para la doctora es, si un niño es alérgico a un alimento, ¿eso será de por vida o hay alguna solución para que cuando sea adulto lo tolere? Gracias por su respuesta. Muy buena pregunta. Justo usted me hizo la consulta. Principalmente los tipos de alergia que se dan en el huevo, la leche y en algunos casos a veces a la proteína del trigo, que son poco comunes, son las que pueden, llamémoslo de una forma, revertirse. ¿Qué quiere decir? Que se ocurren en edades tempranas, los primeros 6 meses hasta el año, máximo 2, 3, y después, conforme va pasando el tiempo, pueden ya no tenerlo, ¿sí? Pero siempre se sugiere que la dosis sea menor. O sea, si es que ha presentado de muy pequeño una alergia al huevo o a la proteína de la leche, no va a consumirle una frecuencia de todos los días. Es, digamos, que una vez por semana, 2 veces al mes y así sucesivamente. Pero estas sí se revierten. Las que son muy difíciles, por decir, que cargan con esto y se vuelven a presentar, y he visto muchos casos, a veces muchos casos muy cercanos, familiares, que comen, por ejemplo, el marisco, ¿no? Que de repente de pequeños le cayó mal y de grande come un ceviche que contiene un poco de mariscos, se presenta esta alergia. No tienen que estar con su histamina, tienen que estar con alguno de estos compuestos que les ayudan a mejorar, pero digamos que la tolerancia ya
ya la toleran, pero igual saben que van a generar esta reacción alérgica, ¿no? Entonces ya incluso hay gente que sabe que es alérgica a la proteína de leche, pero que ya no es que haya desaparecido del todo, pero en adultos toman pues menos dosis o menos cantidad como para cortar el café, una cosa así, ¿no? Si una persona es alérgica a la leche, ¿existen leches alternativas? Para las intolerancias sí. Pero para las alergias. Para las alergias por lo general no he visto leches modificadas. Ok. Pero en las intolerancias sí, porque normalmente pues si ya, o sea, podríamos darle las famosas bebidas de, salvo que no sea alérgico, no sé, pues a la almendra o estas, ¿no? Que no son bebidas, no son leches, sino son Le llaman leche de bebidas almendra. vegetales, ¿no? Pero les llaman leche de Le almendra. llaman leche de almendra, leche de soya, ¿no? Pero la soya Me imagino también, que ¿no? la almendra la ordeñan para que salga la leche. No la ordeñan. Por eso siempre le decimos... Pero es que la gente le conoce Pero leche es que de así almendra, las publicitan. leche de coco, Sí. no sé, me los parece bien vegetales extraño. son... Es que la publicidad te vende eso. Leche te dice leche de, ¿no? Ajá. Entonces son bebidas vegetales, que es el nombre correcto, ¿no? Ujú. Porque la leche en sí es la leche de la vaca, la que se ofrece y la que se consume. ¿no? Que dice eso, ¿no es cierto? Esa es leche de vaca. Bueno, La de la entonces no hay, publicidad. para las alergias no hay una alternativa. Para las intolerancias Para las sabemos que sí, ahora hay intolerancias, leche sí. sin lactosa y qué sé yo, una serie de todo cosas. lo demás. Incluso hay pastillitas. Sí, de lactasa, me De parece, lactasa, exacto. para poder que no tengan este problema digestivo Porque para a la veces intolerancia. preparan, por ejemplo, los purés o las salsas o las cremas, ¿no? Entonces hay personas que son ya intolerantes y entonces consumen, ¿no? Es extraño porque hay pacientes que me dicen, tengo intolerancia, me estoy saliendo del tema porque el tema es alergia, pero tengo intolerancia a la lactosa, pero sí toman yogur. Entonces no tiene intolerancia a la lactosa. Es que a veces, y ha pasado mucho, doctor, porque en realidad sienten incluso que son intolerantes porque le cayó un poco pesado. Entonces yo le digo, a ver, pruebe, digamos, ya no con la leche entera, sino con la leche semi-descremada. Porque a veces no es ni la alergia, ni la lactosa, o sea, ni la intolerancia, sino es el tipo de grasa. O un preservante que pueda tener. O a veces, pero generalmente es el tipo de grasa. Cuando pasan de una leche entera a una leche parcialmente descremada, le cae mucho mejor. La digestibilidad es mejor, la toleran mucho mejor. Y a veces cuando me dicen, no, pero ¿y si me tomo entonces una totalmente descremada? Entonces le digo, solamente se va a hidratar. Porque la grasa en realidad es un componente que ayuda para el tema de sentirse saciado también. Ujú. ¿Tenemos una llamada? Sí, a ver. Aló, buenas tardes, Dios le bendiga. De igual manera, mi querido doctor. Por favor, si pudiera bajar el volumen de su radio porque no se acopla y no lo escuchamos muy claro. Dígame, por favor, su nombre. Augusto es su nombre. ¿De dónde nos llama? De Zárate. De Zárate. ¿Cuál es la pregunta? Cuéntenos. Mire, para una bebé de 9 meses, a ella le ingiere pues, su leche materna, ¿no? Ya. Yo quisiera saber su comidita que se le da internamente, ¿qué porcentaje cubre de esa alimentación? 9 meses de edad. ¿Le entendí bien? ¿9 meses? Sí, ¿Se escucha? 9 meses de edad, pero Ajá. el porcentaje no lo entendí bien, de la leche materna, de la alimentación. ¿No le entendimos mucho la pregunta? Señor Augusto, ¿nos escucha? Entendí que tenía 9 meses. Que la bebé tiene 9 meses ya cortó. y toma leche materna, ¿no? Ajá. Entonces me imagino que querrá saber qué porcentaje. Pasarlo a otro tipo de leche de repente. No, esperemos que no, porque si ya solo lacta, la recomendación es, en muchos de los casos, no se ha visto tampoco alergias a los sucedáneos de leche materna, pero hay que ver que son compuestos sintéticos, ¿no? Que son obtenidos de otros productos. Entonces, se sugiere que cuando se presentan casos de alergia, que lo mejor es que la mamá vuelva a relactar a ese bebé, porque hay que recomendar que la leche materna pues es un producto, una sustancia que ayuda a fortalecer este sistema inmunológico, y muchos niños que generalmente no han tomado lactancia materna exclusiva son los que a veces son más propensos a las intolerancias o a las alergias, porque esta leche materna es como que nos da esta vitamina, esta sustancia que sirve para seguir protegiendo este sistema inmune y para poder mejorar esta digestión, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando se presentan estos casos y se le da la oportunidad a la mamá de volver a hacer la relactación para que el niño vuelva a lactar,
funciona mucho mejor y las cargas de alergias bajan en los niños. Ahora, 9 meses no debe ser lactancia exclusiva, ya, no, ya debe estar claro, comiendo, a partir ¿verdad? de los 6 meses es la introducción de leche materna. Salen los dientes y a de comerse alimentación complementaria. Ok. Y hay algunos que nacen con dientes, doctor. Ah, wow, imagínense. Bueno, tenemos una pregunta acá. Dice, ¿los niños autistas presentan intolerancia al gluten? Está en investigación esto del tema del autismo. Generalmente sí se han visto mejoras en el tratamiento con alimentación libre de gluten y sobre todo libre de azúcares procesados y principalmente de colorantes, ¿no? Porque hay que recordar que la fructosa es el azúcar de la fruta, la lactosa, el azúcar de la leche y así demás, ¿no? Entonces tampoco es que se sustituya o que se quite del todo, pero sí se han visto tipos de regímenes cuando se van disminuyendo, o sea, se evita este consumo de gluten en mayor cantidad, ¿no? Porque los productos procesados, llámese las galletas, los cereales y demás, sí podrían generar un efecto en ellos, pero más por el tema del componente que tienen, ¿no? Los colorantes y demás. Entonces, cuando hay una reducción de esto, se incrementa la alimentación mucho más balanceada, sana, ricas en frutas y verduras y cereales integrales y cereales enteros, granos enteros, mejoran los casos. Pero no es que sea una regla, doctor, porque todavía está en investigación en este caso. Correcto. Bueno, esta es una pregunta no de un niño, pero a ver si la podemos ayudar. Dios les bendiga, doctores, disculpen, quería hacer una consulta. Mi mamá tiene 76 años, le hace daño darle leche de vaca o de tarro, por eso le doy de soya. Es bueno darle diario, me dijeron que darle soya en polvo mezclada con avena acorta la visión, ¿es verdad? También, ¿qué frutos secos o qué le puedo dar para que esté bien alimentada? Está postrada, les agradezco mucho su respuesta, bendiciones. Bien, ha sido una pregunta bien extensa. Bueno, principalmente reemplazar 76 años, ¿no? 76 años, reemplazar la leche de vaca por leche de soya. Ahora, hay que saber bien que tanto sea como nos gusta poner los ejemplos acá, los niños como los ancianos son muy parecidos en necesidades. Necesitan mucho cuidado, mucho cariño, mucho amor. Entonces, la alimentación de un anciano se asemeja mucho a la de un niño por el tipo de textura, porque a veces ya para esa edad, en algunos casos hay que saber si tiene la dentadura completa, ¿no? Si está postrada, me imagino que se lo da licuado, ¿sí? Entonces hay que hacerle un buen requerimiento calórico. Entonces la pregunta sería, pues, si tiene una supervisión de una nutricionista, porque sea el tipo de lácteo que le dé, si yo con la proteína animal cubro, ya no necesita darle el tema de la leche entera, ¿no? Pero ahora, la bebida de soya tiene buenos compuestos, buenos componentes que ayuda en muchos de los casos, pero no se va a asemejar nunca a la leche de vaca por el tipo de proteína, ¿no? Entonces habría que ver bien cómo los enfatizamos, si la persona o no tiene algún tipo de antecedente, puede ser diabética, puede ser cardiópata. Claro, hay muchos ¿no? factores, cómo Hay está su muchos riñón, factores. cómo está su hígado. Pero si no hay tipos de alergias, pues los frutos secos todos son muy buenos, ¿no? Pecanas, nueces, almendras, pero ya en este caso iría pues tipo molido, bien triturado, ¿no? Hay diversas Hay alternativas. diversas alternativas. Y preguntó, dice que darle leche de soya mezclada con avena acorta la visión. No, son mitos, hay muchos mitos de alimentos, doctor, cantidad, no se imagina. Un tema, vamos a invitarla de mitos nada más. Sí, porque... Pero, ¿sí o no? ¿Acorta la visión? No tendría, pasa nada. o sea, la avena tiene muy buenas propiedades, es un cereal muy bueno, se recomienda mucho en temas de corazón y demás, que para que genere la soya y la avena esta combinación, no. Ahora, lo que normalmente dicen cuando se está preparando la avena, está en punto de ebullición, no agregar la leche, ¿no? Por un tema, pues, que escapa totalmente distinto al tema de la visión, o sea, no se relaciona. Ok, ¿qué pasa cuando se hierve? Normalmente o sea, el tema del calcio... La avena está claro, hirviendo en punto de ebullición... y le echo leche. Claro, ¿Qué pasaría? El tema, o sea, no es que el calcio se volatilice, pero simple y sencillamente no se llega pues a su absorción total, ¿no? Es como un antinutriente que tiene, ¿no? Okay. Entonces deberían hervir la avena, sí. Después que hierve... Y se espera que digamos que esto se sirve en el vaso, en la taza, en este caso en la taza, y se agrega pues el lácteo, ¿no? Ok, otra pregunta, buenas tardes, gracias por las preguntas, están llegando varias preguntas, acá tenemos buenas tardes. ¿Es alergia si cada vez que tomo gaseosa me agito y se me acelera mi respiración? Cuando tomo gaseosas, como chocolate o café, se acelera mi corazón como taquicardia.
Ahí creo que es más la cafeína, Sí. pero no tanto como una alergia. Ahora, el chocolate, además del fruto seco, hay que saber que muchos chocolates no son chocolates. Generalmente son dulces, sabor a chocolate, que Ajá. contienen leche, Colorantes. colorantes y leche. Entonces, a veces también puede ser el tema del lácteo que está metido ahí. Ajá. Y bueno, la cafeína pues produce taquicardia, Sí, entonces la las cafeína, gaseosas, sí. Estas bebidas energéticas. Generalmente es por la cafeína que puede acelerar. Ahora habría que ver cómo está este ritmo cardíaco del señor, cómo está su presión, sus presiones arteriales, ¿no? Claro. Porque no es normal que cuando consuma estos alimentos se le genere una aceleración, pues, ¿no? Ujú. No es normal, ¿no? Ok. Muy buenas tardes, doctor. Tengo una bebé de 9 meses. No puede respirar, tiene bastante moquito seco en la nariz. No sé si es alergia. O, bueno, es difícil contestar porque podría ser una alergia más Una respiratoria. rinitis alérgica. Podría ser, ¿no es cierto? En todo Claro, caso, el pediatra ya es el especialista el como para que la especialista, pueda evaluar. sí, lamentablemente no podemos ayudar, pero sí, el pediatra la tiene que evaluar. Ahora, otra cosa, de repente esta bebé ya hace bastante tiempo está así, lo más probable es que tenga algún tipo de alergia, ¿no? Buenas tardes, doctor. Mi pregunta es por mi bebé. Cuando llevo, a ver, no le entendí la pregunta. Literal dice mi bebé, cuando la llevo a la sierra, en su cuerpo aparecen puntos rojos. ¿Será por agua? Por favor, que Dios le bendiga. Puntos rojos. ¿Será por el agua de la sierra? Que le salgan como una alergia al agua, no creo, ¿no? No, en realidad el agua, cuando hemos hablado acá de la importancia y la hidratación y todo, no es un nutriente, es un alimento el agua, pero que no genera alergias, al contrario, hidrata. Quizá Habría el que ver sol, el clima, el frío. el frío. Generalmente hay muchas dermatitis atópicas que se dan, ¿no? Entonces habría que eso evaluarse, porque incluso hay niños que son alérgicos, pues el tema la misma ropa que utilizan, ¿no? La lana, La lana, el frío, el calor, que no tiene nada que ver con los el alimentos. polvo, que son totalmente distintos a los alimentos. Bueno, buenas tardes, doctor. Dios les bendiga. Soy de Piura. Muchos saludos para Piura. Tengo un nietecito de 2 años y medio. Toma mucha leche deslactosada porque le dijeron que tenía intolerancia a la lactosa, pero no come normal. ¿Cómo puedo darle alimento para que coma lo normal y no pueda surgir alguna alergia? 2 años tiene su nieto. 2 años y medio. Ya, habría que ver, bueno, sería muy conveniente ¿Algún que... estimulante de apetito, me dice la señora? Claro, más que el estimulante, doctor, personalmente yo sugiero que lo vea una nutricionista, porque a veces consumen mucha leche. Entonces hay que saber que la leche pues aporta proteínas, grasas y demás. Entonces yo he tenido casos que me toman casi 1 litro, porque son 1 vaso, 2 vasos, 3 vasos, o sea, en la mañana, media tarde, en la noche. Entonces en cada vasito es 250 o 220, es casi 1 litro. Entonces, como yo les hago la diferencia o le hago la comparación a los familiares, le digo, con esta cantidad de nutrientes que tú le das con proteínas y demás, ¿cómo pretendes que coma más? Claro. Porque ya está saciado. Entonces, Claro. a veces regulando bien las porciones y bajando, se mejora todo. Una nutricionista tendría que evaluar Tiene y ver que su estado de verlo. nutrición. Tiene que verlo, definitivamente, ¿no? Y ver que no haya, de repente, de fondo una anemia, ¿no? Porque a veces los niños cuando están con la anemia bajan el apetito y ven todo eso. O sea, hay que ir evaluando varias cosas, ¿no? Que pueden estar de fondo. Bueno, esta pregunta se sale un poco del tema, pero igual la vamos a leer. Dios le bendiga, doctor. Tengo un problema con los detergentes, jabón y el champú. Cada vez que tengo que usarlos comienzo a estornudar, hasta no poder más y me quedo sin fuerzas. Esto ¿qué tipo de alergia es y qué debo hacer? Porque yo he usado todo tipo de jabón para mi aseo personal. ¿Qué tipo de alergia es? Aquí tendríamos que llamar a un alergólogo. A un doctor. alergólogo, un Sí. dermatólogo. Y un dermatólogo, que son los especialistas para que Pasa nos que a digan, veces ¿no? el champú, el jabón comercial tienen a veces también sustancias químicas, colorantes, que de repente, por eso uno huele el jabón y dice qué rico huele, pero es porque tiene de repente, quizás sea eso. Bueno, tendría que en todo caso consultar a un alergólogo o dermatólogo. Dios le bendiga. Una consulta: ¿por qué cuando le doy almendras y leche y maduro, creo que maduro es un plátano, a mi niño de 7 años le sale alergia en la lengua? Te agradezco su respuesta, bendiciones. Pero acá han mencionado 3 alimentos potentes que pueden generar alergia. Maduro, leche y almendras. Bueno, a diferencia del plátano, ¿no?
Yo sí le sugeriría a nuestro oyente que haga la diferenciación si es la almendra o si es la leche. Trate de dárselos por separado para que pueda saber a qué, ¿no? Y cuando ya vaya al especialista, bueno, podrían hacerle un test. En este caso el alergólogo que se encarga de hacer un test especial, hay varios test que puede ser prueba de sangre, con gotitas en el brazo y demás, para que pueda determinar a qué es. Pero no tendría, o sea, ahorita con la combinación de estos tres no podríamos saber si es solo la leche o solo a la almendra, ¿no? Ujú. Creo que más común es almendra, ¿no? Más que la leche. A veces, principalmente, hay que depender de la edad del paciente, ¿no? Si ya le ha dado lácteos en otro tipo de forma y no ha generado, no tendría que ser el tema de los lácteos, ¿no? Que podría ser los frutos secos, ¿no? Correcto. Principalmente. Ya saben, queridos amigos, Betel te acompaña. Buenas tardes, dice la pregunta. Dios les bendiga. Mi nombre es Wendy. Mi hermanita de 14 años comienza con estornudos con determinados alimentos, como los yogures, mayonesa, chocolates. ¿Será por los preservantes? Cuando va a dormir, puede ser por el frío, pero dice que cuando consume, mire, yogur, mayonesa, chocolate, se estornuda mucho. ¿Puede Claro. ser un tipo de alergia? Bueno, principalmente el yogur sí es un lácteo, ¿no? La mayonesa contiene huevo, ¿sí? Y los preservantes, todo tiene casi preservantes. Habría que ver cuál, ¿no? Porque si es una mayonesa, entiendo como una mayonesa procesada de comercial, ¿no? Pero de repente si ha probado con una casera, no será el caso. Ahora, hay que diferenciar. Si fuera el yogur, qué cantidad le está dando, porque también hay que recordar que el yogur pues, tiene saborizantes, ¿no? Hay muchos o muy pocos que son los naturales. La mayoría tiene su sabor a fresa, sabor a tal, ¿no? Entonces, a ver a qué cosa es, ¿no? Si fuera alergia, hay que recordar que son alergia a la proteína de la leche, que es la caseína, y también pueden haber intolerancias, que son generalmente a estos colorantes, a estos endulzantes, que es el mannitol, el sorbitol, que se podrían dar. Son casos muy pocos comunes, pero se podrían dar, pero como intolerancias, ¿no? Entonces habría que ver a cuál de estas cosas es, si es una intolerancia o si es una alergia. Correcto. Oti de Villa El Salvador nos dice, tengo una consulta a mi hija. Mi hija cuando toma leche le da mareos. Ella tiene 9 años. ¿La alergia puede ser como un mareo si toma leche? No. Las intolerancias son las que generan náuseas, vómitos, mareos, ¿no? Ahora, hay que diferenciar bien los síntomas, ¿no? Las ronchitas, esa sensación de picozón, los puntitos, ¿sí? Pero mareo no. Pero los mareos no, porque ya sería pues el último caso cuando ya se va a presentar una alergia extrema, ¿no? Conozco pacientes que me dicen, doctor, mi hija toma leche y le duele la cabeza, pero eso ya es más lechitis, engreiditis aguda, no quieren tomar leche, sí. Dicen, no quiero leche porque tomo y me da la cabeza porque no quieren tomar leche, de repente... Claro, también... ya se cansaron también, porque la idea es variarle, ¿no? O sea, también una alimentación, hay que recordar que estas recomendaciones son para poblaciones aparentemente sanas, cuando ya se presente algún tipo de patología de fondo y hay que llevar al especialista. Pero tenemos que recomendar de que todas las recomendaciones que se dan es para mejorar los hábitos alimentarios, para que nuestros pacientes aprendan a consumir mejores alimentos, sobre todo alimentos propios de su región, balanceados y que sean los más naturales posibles. Pero tenemos que tener en cuenta cuál es la diferencia: alergia, de intolerancia y el tipo de alimento que se tiene, ¿no? Correcto, muy bien. Estamos con la licenciada Antonella Corpancho. Le agradecemos se nos ha ido el tiempo, qué rápido se va el tiempo. Siempre vuela en el televisión, tiempo. en radio, en YouTube y en YouTube, en Facebook, en radio, AM, FM y en televisión se va muy rápido el tiempo. Licenciada, por favor, denos sus teléfonos, ¿dónde la pueden ubicar? Grupo Medical, ¿verdad? Exacto, nosotros somos de Grupo Medical, le tenemos en las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, nos pueden ubicar como @gmpediatria.p. Y estamos en 2 sedes, en Los Olivos, en San Borja, y tenemos los números que son para las citas, ¿sí? Por WhatsApp, 955-045-917 y 956-256-960. Ok, ya saben, la licenciada Antonella Corpancho trabaja en Grupo Médica, al lado de los teléfonos, está saliendo un banner también en las redes sociales
con sus Y teléfonos. también tenemos nosotros alergólogos, por si acaso. También pueden consultar a un alergista. Pediatras, alergistas, Es completo, así que nutricionistas. ¿quieren un tema nutricional? Con la licenciada Antonella, lo máximo. Muchísimas gracias. Ya saben, la frase de hoy, recuerden que de lunes a viernes estamos dando una frase. Quien complete la frase el día viernes se gana una consulta conmigo. La frase de hoy es ¿por qué Dios? Ya saben, ¿por qué Dios? Y para terminar, estaba viniendo y escuchaba entre notas, hablaban del pan, ¿no es cierto? Y venía escuchando las historias de los panes y me acordé de Éxodo 16:15. Dice, y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés le dijo, es el pan que Jehová os da de comer. Hablaba del maná, es un pan muy, muy interesante. Así que ya saben, queridos amigos, regresamos mañana a esta hora, 3:30 de la tarde, aquí en Hablemos de Salud con el doctor Olaya. No se muevan porque viene Mis Tardes Kids, siempre con un super programa. Que Dios le bendiga, hasta mañana. El camino a una vida saludable empieza hoy. Esto fue Hablemos de Salud. En Jauja, la tierra de la retama. Sintoniza